gracias por la invitación. Esta industria me fascina. De mis 49 años me ha tocado visitar 68 países y la verdad es que la hotelería de este país no tiene igual en el mundo. Mi plan es un poquito desafortunada porque cuando la puse no estábamos en una guerra y la verdad es que no me gusta la guerra, pero la analogía al personaje que está en la lámina no es por lo bélico del personaje, sino por un poco el estereotipo que tiene como resolvedor de problemas, y la verdad es que el mundo ahorita tiene una cantidad de retos muy, muy importantes, Chuck Norris. Pero la verdad es que justo me tocó que estaba platicando de lo retador que está el panorama mundial y alguno de mis hijos llegó y me dijo que ChatGPT le pregunta a Chuck Norris qué opina de las cosas y pues tiene ese estereotipo, y la verdad es que a mí me gustaría tener un Chuck Norris para contestar todas las dudas que hay en esta coyuntura tan complicada. Con eso en mente, tengo una presentación larga, pero voy a hacer pausa a la mitad por si tienen preguntas, porque sí sé que hay muchísimos temas que están en mente, entonces voy a pausar a la mitad a ver si tienen preguntas, y si tienen preguntas ahí nos seguimos con las preguntas, y si no, seguimos con la presentación. Me gusta mucho el contexto histórico para entender la economía, porque pues dicen que la historia nunca se repite, pero como rima, y en momentos como ahorita creo que más que nunca. Estamos pasando por un mundo que está viendo una especie de punto de inflexión. Nos tocó un mundo que durante 50 años más o menos estuvo globalizando. ¿Qué pasa con la economía del mundo y con los países y con las empresas cuando el mundo se está globalizando? Las cadenas productivas se están optimizando, estamos cortando costos, los mercados están creciendo. Cuando los mercados están creciendo, pues el costo de desarrollar tecnologías nuevas se reparte entre más usuarios, más consumidores, y eso ayuda a que haya más crecimiento, más innovación. Lo vimos hace 100 años. La humanidad se movió a caballo, en pies y con el viento durante 10,000 años, y en un periodo como de 70 años empezó a usarse la electricidad, la luz eléctrica, el coche, el avión, el tren, el telégrafo, el teléfono, la penicilina. Tuvimos un periodo de innovación brutal que transformó el mundo, la integración y demás. Y eso pues lo permite la globalización. Y ahorita lo acaba de ver el presidente Trump. Un avión F-35, si lo repartes entre todos los socios de la OTAN, el avión cuesta $100 millones. Si le empiezan a cancelar los pedidos, los otros socios de la OTAN por algún conflicto, el costo por avión pasa a $300 millones, 3 veces más. Lo mismo pasaría con un iPhone. El iPhone, que cada año sale un teléfono nuevo, si los mercados se hacen chiquitos, pues el costo de desarrollar tecnologías y nuevas y demás se reparte entre menos y se frena la innovación. Lamentablemente, pues sí llegamos a globalización pico. Esto pasó hace 100 años, está volviendo a pasar. De 1970 a 2007, el comercio como porcentaje de la economía mundial pasó de 25 a 63%. Se multiplicó 2,5 veces. Ya vimos su pico. Parece que estamos empezando a ver una vuelta hacia atrás. Eso tiene muchísimas implicaciones. Se desoptimizan las cadenas productivas, empiezan a subir los costos, se reparte la innovación entre menos consumidores. Entonces, pues ante eso, pues sí tenemos un mundo con muchos retos. A eso va la analogía que espero que no la consideren de mal gusto que puse al principio. Prometo que no era con ninguna implicación de apoyo a los temas bélicos. Pero sí, la realidad es que el mundo ya vimos el pico de la globalización. Eso tiene implicaciones para lo que va a pasar en el mundo. México, la verdad es que fue un país que hizo pues muy bien su chamba en estas globalizaciones. En el año 1990, cuando se firma el NAFTA, México exportaba más o menos las mismas manufacturas del resto del mundo que toda Latinoamérica junta. Hoy en día es casi 3 veces más. Y eso tiene pues un montón de implicaciones, pero yo a lo largo de mi carrera me ha tocado vender milagros mexicanos, desastres mexicanos, y la realidad es que pues un poco siempre navegamos en medio. Yo me acuerdo que cuando empecé a estudiar economía en los 90s, NAFTA nos iba a volver Canadá, pues seguimos siendo un país distinto. Después me tocó ver cómo China entra a la
Organización Mundial del Comercio en el año 2000 y México nos iban a romper la cara en manufacturas. Tampoco pasó. Nuestras manufacturas siguieron creciendo. Después me tocó otro milagro mexicano, la primera alternancia de partido en 70 años, las reformas estructurales. Yo en ese momento trabajaba en la Secretaría de Hacienda, estuve a cargo de la Oficina de Relación con Inversionistas y me tocó decir que íbamos a crecer a 5% al año por todo esto. Tampoco pasó. Después se ponen de moda los BRICS, los BRICS van a desplazar a Estados Unidos y México es el pasado, los BRICS son el futuro, pues tampoco nos acabamos. Después tuvimos las reformas de 2013 y el Mexico Moment y otra vez íbamos a ser Canadá, que tampoco fuimos. Después llega Trump en su primer mandato y se iba a acabar el NAFTA y las manufacturas mexicanas se iban a romper la cara y no pasó. La verdad es que se habla de milagros y todo eso, pero la realidad es que lo que hay son oportunidades. Y las oportunidades, quien se para en la silla y las persigue y las atrapa es muy exitoso. Hay sectores en México, las manufacturas, el turismo, que han sido increíblemente exitosos en aprovechar oportunidades. Tenemos muchos sectores que pues tienen la tarea pendiente y pues el resultado es ese desempeño promedio, pues más o menos, pero ese esconde un poco lo estelar de lo que funciona muy bien y pues la tarea pendiente de lo que no. El milagro de ahorita es el nearshoring. Yo creo que el nearshoring es otro de esos milagros que hay que ver como oportunidades. La realidad es que China ya perdió 8 puntos porcentuales de participación en la economía americana. Yo creo que ya perdió mucho de lo que va a perder. Y atrapamos parte, podríamos haber atrapado más. Y todo regresa a esto. A mí si solo hay una cosa de la presentación que oyen, a mí la verdad es que es la parte que más uso yo para tratar de entender lo que pasa en nuestro país. La realidad es que todas las empresas del mundo hacen dinero cuando el precio al que venden sus productos está por arriba de sus costos. Y entender esas cubetas de costos, pues ayuda a entender por qué hay empresas que tienen éxito, regiones de países que tienen éxito, industrias que tienen éxito. Y cuando ves estas cubetas en agregado, pues pintan un panorama yo creo un poco simplista. A mí me gusta siempre hacer doble clic para entender realmente lo que está pasando. ¿Qué es México en estas cubetas? ¿Tenemos mano de obra barata? Sí, tenemos mano de obra barata. ¿Tenemos tierra barata? Sí, tenemos tierra más o menos barata. Logística y seguridad. En noviembre del año pasado, el Fondo Monetario Internacional, con números del INEGI, saca una estadística que a mí la verdad es que sí me preocupa. El 19% de los costos de las empresas en México en promedio se las come la inseguridad. 10 puntos porcentuales es logística, es prevención, 9 puntos porcentuales son incidentes. O sea, 20 puntos porcentuales de costo de seguridad para la empresa promedio en este país. Para poner eso, lo que implica eso en perspectiva, estudios de McKinsey, de KPMG, dicen que, por ejemplo, para la manufactura, del 15 al 20% de los costos son el costo de la mano de obra. O sea, nuestra ventaja en costo de mano de obra se lo come nuestro costo de seguridad en promedio. La realidad es que somos un país muy complejo. Yucatán tiene una tasa de homicidios similar al de Canadá. Lamentablemente tenemos regiones del país mucho más inseguras, tenemos carreteras más seguras, carreteras mucho más inseguras. Pero el promedio, esta cubeta es un problema. Los impuestos. Los impuestos sobre utilidades corporativas en México son el 4% del PIB. O sea, de los ingresos del país. En Canadá es el 4%, o sea, igual que nosotros. En Estados Unidos el 1.8%. O sea, la mitad que nosotros. Pero en México hay 50% de informalidad. O sea, el costo fiscal para las empresas es relativamente alto. Entonces, pues eso un poco encarece el costo de operar. Otra vez, bueno, eso sí es el promedio, pues sí es pues más cercano a la realidad. El costo de capital. Una forma de ver el costo de capital es las acciones. ¿Cuántos años de ingresos me pagas al vender una participación en una empresa? La bolsa mexicana, el P/E ratio, suele estar como en 15 años. El índice correspondiente americano, el S&P 500, son 25. O sea, los americanos les pagan mucho más por vender participaciones. El costo de capital, levantar capital en México es relativamente caro. La calidad de la mano de obra, tenemos más o menos 30% de nuestra
fuerza laboral, por ejemplo, en manufactura, que es de lo mejor que hay en el mundo. Pero sí tenemos un rezago educativo, entonces tenemos pues una productividad de la mano de obra agregada un poquito más complicada, y en energía y agua, pues para ponerse en perspectiva, ahorita tenemos la capacidad ociosa en generación de electricidad como país más baja en 40 años. O sea, si no empezamos a resolver el tema de la escasez de electricidad, esto se va a volver un problema. Entonces, ¿qué me dice todo esto en agregado? Pues tenemos suficientes recursos productivos para haber aprovechado ese crecimiento que tenemos hasta ahorita, pero si queremos aprovechar estos milagros más, pues hay que minimizar las cubetas, porque a fin de cuentas otra forma de ver esta analogía es el residual es el humano. Los países que los ingresos de la gente son más altos son países que todos los demás costos son más bajos, y entonces el humano pues le sobra más dinero y se lo reparten entre el dueño y los empleados. Pero el secreto del éxito de un país es hacer estas cubetas de costos chiquitos para lo que sobra al final le quede más al humano. Entonces, ¿cuál es lo que hace falta que este país resuelva para despegar y aprovechar estas nearshorings y Mexico Moments y demás? Minimizar las cubetas de costos. Esto es el promedio. La realidad es que los estados exitosos o no exitosos son mucho más complicados. La gráfica del lado derecho es los estados nacieron ricos, cuánto crecieron. Quité Campeche porque en esa época, cuando se firma el NAFTA, éramos un país primordialmente petrolero, el turismo no había despegado como ha despegado, la manufactura no había despegado como despegó. Campeche en 1990 tenía 12 veces el ingreso promedio del país. Hoy en día tiene 40% de los ingresos del país. Hay estados, como por ejemplo San Luis o Guanajuato, que han sido increíblemente exitosos, han crecido muchísimo y han sido unas historias de éxito. Pero no hay relación entre si el estado nació rico o pobre y si hoy es estado rico o pobre. Lo que le explica es hacer la tarea, entender que son oportunidades, invertir en educación, invertir en seguridad, invertir en infraestructura. Y la verdad es que sí hay en la gráfica al lado izquierdo, hay estados que le han invertido a todas estas cosas y han crecido a tasas casi asiáticas, 5%. Esto lo pueden ver más gráficamente en este mapa. Entonces, ¿cuánto han crecido los estados de México a lo largo de este tiempo? Y lo que es impresionante es que no es geográfico, no es estar pegado a Estados Unidos. Hay estados que están pegados a Estados Unidos, han crecido a velocidad promedio. Hay estados que están muy lejos de Estados Unidos que han crecido muchísimo. Y eso un poco regresa al tema de hay que levantarse la silla y perseguir las oportunidades de hacer la tarea. Hay que apurarle. El bono demográfico en México eventualmente se nos va a acabar. Esto es la población de México. En más o menos 2045 se nos voltea la pirámide demográfica y en ese momento pues hay que habernos enriquecido primero. Canadá y Estados Unidos no los puse en esta gráfica, pero curiosamente su población va a seguir creciendo hasta 2100. Nosotros empezamos a contraer como en 2050. Entonces, ese es otro reto que tenemos. Y si quieren ahí paro para poder hacer una pregunta. ¿Puedes parar la presentación? No sé si tengan preguntas. Después sigo la presentación si quieren, pero por si tienen alguna pregunta de lo que está pasando en los temas de ahorita, de lo que está pasando en variables financieras, de lo que va a pasar en Estados Unidos, las implicaciones que vemos de la guerra en mercados, que son algunos de los temas que me preguntaron en el breakout. Esta es la más complicada de las preguntas. Y primero te voy a dar una respuesta de cobarde y después te doy la de verdad. Es que no oyeron la pregunta complicada. ¿Qué sostiene el tipo de cambio hoy? Porque medio nos sorprende, ¿no? Sí, la verdad es que digo, a todos. Es más, mi pronóstico de principio de año pues, ya está mal como por 80 centavos y así estamos todos, incluyendo el mercado. A mí lo que me pasa con el tipo de cambio es que, digo, en mi chamba yo de profesión he sido más especulador, inversionista que economista. Y el tipo de cambio, a mí lo que me pasa con él es que no es un activo financiero, es un puente. El tipo de cambio para mí pues es lo que uso para irme de vacaciones a un lugar, para un importador es lo que usa para comprar cosas de otro país, para un inversionista es lo que usa para comprar bonos, acciones de un país. Y cuál cachucha domina, pues es algo que cambia todo el tiempo. Entonces, yo el tipo de cambio la verdad es que lo considero un puente. ¿Qué creo que está pasando en el tipo de cambio y por qué está tan fuerte? Son una serie de cosas. La primera,
México se volvió un país mucho menos dominado por especuladores, más o menos a raíz de la pandemia. Antes de la pandemia, como 70% de la deuda mexicana estaba en manos de extranjeros. Y ahí cuando la gente se asustaba, vendían dólares, vendían pesos, compraban dólares para cubrir sus bonos, y eso genera muchísima volatilidad. La tenencia de extranjeros ya bajó de 68 a 30 y ya casi todo lo que queda es dinero que está benchmark a México, o sea, ya es dinero estable. Entonces cambió un poco qué dominaba el puente del tipo de cambio mexicano. La especulación bajó de importancia. Las remesas ayudaron muchísimo. El incremento, si tú proyectas las remesas en base a migración y demás, ahorita las remesas están como 20% arriba de donde te diría la migración que deben estar. ¿A qué responde eso? En México en Estados Unidos hay más o menos 40 millones de connacionales, de mexicanos. De esos, en la pandemia les llegó un chequezote, como a todos los americanos, porque de esos 40 millones de mexicanos, como 80% son legales. Les llegó un chequezote del gobierno americano y eso implicó un 20% de sus ingresos y eso explica un 20% en brinco en las remesas. Y después la otra cosa que pasó es que el sector más fuerte de la economía americana son en los que trabajan los mexicanos. Servicios, servicios de bajos ingresos, construcción, todo eso. Entonces, nuestros compatriotas están muy fuertes, están mandando muchas remesas, ese es un factor. El turismo es otro. Está creciendo el turismo, este año se ha debilitado un poquito, pero está muy fuerte, ha estado muy fuerte el turismo. Y las exportaciones mexicanas también están fuertes. Entonces, ahorita está dominando la economía real en vez de lo financiero. A mí me preocupa porque a fin de cuentas el tipo de cambio es un puente, y si el puente es como pensar que tienes una cuota por pasar, y si la cuota para llegar a México está cara, pues empieza a perder atractivo el turismo, las manufacturas y demás. A mí la verdad es que me gustaría, hay muchos modelos para evaluar el tipo de cambio, a mí me da la impresión que el tipo de cambio idealmente debe estar como entre 22 y 24, el dólar. Y con eso estaríamos pues más atractivo. Lo que es increíble de este país es que a pesar de eso, el turismo ha estado muy fuerte, las manufacturas se han defendido, entonces pues nuestro país ha sido muy resiliente. Pero sí, a mí lo que pasa con el tipo de cambio es eso, que es muy difícil evaluar y a veces más fácil explicar qué pasó en vez de qué va a pasar, porque nunca sabes qué cachucha va a dominar. Tenemos un tratado que está vigente, que desde luego va a ser sometido a una negociación en breve. ¿Cuáles crees que vayan a ser los 2, 3 factores principales por los cuales podamos salir, si no beneficiados, no tan lastimados en la futura negociación del tratado? El tema, bueno, ya dijo el secretario Ebrard que lo más probable es que se empiece a renegociar alrededor de octubre. ¿Vamos a tener un mejor acuerdo que antes de Trump 2.0? Yo creo que no. Yo creo que sí va a haber cláusulas más duras, yo creo que va a haber cláusulas de restricción de la inversión china en Norteamérica, yo creo que va a haber ciertas cláusulas que bloqueen las importaciones de China hacia Norteamérica de manera más agresiva. Si ves, por ejemplo, el incremento en el superávit comercial en México con Estados Unidos, que enfada mucho a Trump, el 60% de nuestro incremento en el superávit lo explica nuestro creciente déficit con China. O sea, China está, al parecer, triangulando a través de México y exportaciones de Estados Unidos. Entonces, yo creo que ahí va a ser las complicaciones. Afortunadamente, creo que lo que importa en este caso es vamos a estar mejor en esta nueva realidad de acuerdos comerciales de que nuestros competidores. Y eso también creo que va a pasar. La verdad es que sí, creo que sí hay señales de que los países que Estados Unidos considera más cercanos posiblemente tengan un acuerdo similar al que negoció Inglaterra. Inglaterra quedó con un arancel promedio ponderado de 10%. Yo creo que México va a acabar un arancel promedio ponderado como entre 5 y 10%. O sea, vamos a estar bien. Yo creo que cuando nos despertemos a principios del año que entra, el TEMEC que tengamos nosotros va a ser peor que el que teníamos hace un año. Posiblemente sí, pero pues lo que importa a la hora de comerciar es que seas más barato que tu competidor. Y yo creo que vamos a acabar mejor librados. Una pregunta sobre el nearshoring. ¿Cómo ves México en nearshoring en el sentido que hay mucha competencia, se está llevando esos trabajos ahora más a Asia, puede ser la parte de desarrollo tecnológico, puede ser call centers? He visto mucha competencia de Sudáfrica, competencia de
hasta el mismo Suramérica, donde por la ley laboral aquí en México no ha sido modernizado y eso está impactado. ¿Cómo ves eso en el corto tiempo? Yo creo que lo más importante es esto. El PIB, a mí por eso, yo creo que los economistas un poco como no evolucionamos a la realidad del mundo. Seguimos usando mediciones pues un poquito primitivas como es el PIB, cuando la verdad es que con los datos, Big Data, los balances de los bancos y demás, podemos ver realidades mucho más, pues mucho más timely, vamos a tener datos mucho más rápido de lo que el PIB te da y además mucho más precisos. Y yo creo que la vida siempre es bueno hacer doble clic, porque pues a mí una cosa que me ha enseñado en mi carrera es bien difícil hacer dinero con PIB. Las empresas hacen dinero con sus ventas, las empresas hacen dinero con lo que hacen las tasas de interés y demás. Y yo creo que esta lógica de las cubetas de costos explica lo que pasa en una empresa y lo que pasa en 1 millón de empresas, lo que pasa en un país. ¿Por qué estamos relativamente bien en manufacturas? Porque en agregado pues, estamos mejor que competidores, pero ¿por qué no damos el paso siguiente y rebasamos a China y rebasamos a España y nos volvemos a Estados Unidos? Tenemos que minimizar cubetas de costos. Tenemos que ser mucho más agresivos en tener electricidad barata y confiable. Tenemos que ser mucho más agresivos en el sistema educativo, graduar lo que la industria necesita. Digo, el 30% de la mano de obra que es absolutamente world class, sí, tenemos de los ingenieros mejores del mundo, pero están todos empleados. A donde voy del país me encuentro escasez de mano de obra calificada. La seguridad. 20% de las ventas de las empresas, de acuerdo a los datos del gobierno, se los come la inseguridad. Es altísimo. Digo, ese es un full offset de nuestra ventaja en costo laboral. Entonces, nuestra mezcla de cubetas de costos nos da para quedarnos siendo un país de clase media alta mundial. Pero para volvernos un país de clase alta mundial, hay que hacer estas cubetas de costos más chiquitas, para que lo que el residual humano crezca. Y eso es el secreto del nearshoring, pero también del NAFTA moment y del México moment. Yo creo que todos los milagros mexicanos, la razón por la que los hemos aprovechado a medias es que nos tropezamos con las cubetas de costos. Eso es yo creo un poco nuestra tarea pendiente ahorita y pues, hay señales de que en algunas cubetas estamos mejorando. ¿No se tengan más preguntas o sigo con la presentación? Esto es un poco lo que dices, la última pregunta. México no ha logrado convergir con el ingreso per cápita americano. Estados Unidos, en 1990, cuando empezaron los milagros mexicanos con el NAFTA, tenía 2.5 veces el ingreso de México. Hoy ya tiene 3.5 veces. Estamos junto a Estados Unidos, pero no hemos logrado atrapar a la economía americana. Además, solo ha habido un sexenio en los últimos 30 años que hemos crecido más rápido que Estados Unidos. Y tú para alcanzarlo, pues tienes que crecer más rápido que él. Entonces, y eso regresa aquí un tema a las cubetas de costos. Yo creo que ahorita como país tenemos que pensar cuál va a ser nuestro plan de país ante una desglobalización. El turismo es un sector que pues sí, estamos muy bien parados, yo creo que recientemente estamos muy bien parados. La manufactura, para seguir ganando terreno en la manufactura, tenemos que invertir en electricidad, logística, seguridad, educación. Afortunadamente este país nos da para siempre esa clase media mundial y siempre lo hemos sido. Es más, en el turismo, si vas caminando por el país, te das cuenta que siempre hemos sido un país de clase media mundial. Hace 100 años caminas por Mérida y te encuentras la belleza arquitectónica de la época arquitectónica que dominó la vuelta del siglo pasado. Vas a Guanajuato, vas a Querétaro y encuentras que México es una potencia, un país próspero, en los 1500, 1600, 1700. Así, hemos sido un país que siempre ha tenido riqueza, siempre hemos sido la clase media alta mundial. Lo que no hemos logrado es graduarnos a ser la potencia mundial. Ahorita pues hay incertidumbre mundial. Trump, yo que es una gran causa de esto, la incertidumbre del comercio mundial, muchísima incertidumbre, las empresas están demorando decisiones. Tenemos inversión ahorita en el país muy débil. Yo que eso para el pobrecito Banco de México lo pone en una situación bien complicada. Tenemos inflación subiendo y una economía desacelerándose. Yo que va a ser un año muy difícil. A esto iba mi Chuck Norris en la presentación. Y yo creo que este año va a ser un año bien complicado y vamos a tener una cantidad de retos bien importante. La remesa, lo que les platicaba al principio, se están desacelerando, siguen muy fuertes, pero eso pues, le va a frenar un poquito al consumo en la medida que pierde dinamismo. La incertidumbre en el mismo Estados Unidos va a frenar un poquito nuestras remesas.
Y en el turismo, por ejemplo, si vemos el gasto, los últimos datos que tenemos de gasto por turista, sí tenemos todavía un gasto por turista creciendo a tasas robustas, pero el volumen de turismo se está debilitando. Vamos a ver qué pasa ahorita, por ejemplo, que estamos viendo que los canadienses están dejando de viajar a Estados Unidos. Digo, en el banco, nosotros somos un banco canadiense, una de las cosas que me han dicho el equipo de allá, las reservaciones de viajes anticipados por canadienses a Estados Unidos se han caído como 70%. El turismo ya realizado se ha caído como 30-40%. Entonces, los canadienses están viajando menos a Estados Unidos, pues es una oportunidad para nosotros para traerlos, y yo creo que esto pasa con muchos países. Entonces, tenemos dentro de este entorno muy complejo, yo que tenemos algunas oportunidades muy buenas, y lo vemos por todos lados. Digo, Canadá, ahorita que hay cierta incertidumbre en universidades y demás en Estados Unidos, hay universidades canadienses que están robando a los mejores profesores y a mucho del talento que estaban en Estados Unidos. Como países es una oportunidad bien fuerte. Yo siempre lo que digo es, ante todos los retos, siempre hay oportunidades y lo importante es aprovecharlas. Como les dije, la inflación yo creo que va a subir un poco más de lo que está subiendo. ¿Por qué? Porque los costos a los productores están subiendo. La gráfica del lado derecho enseña lo que pasa con los precios al productor, y la línea roja es lo que pasa con los precios al consumidor. Cuando suben los precios al productor, normalmente suben después los precios al consumidor. ¿Por qué? Porque si no te estás comiendo todo en márgenes. Los precios al productor te dan como con 6 meses de anticipación lo que va a pasar con los precios al consumidor. Yo creo que ahorita va a subir la inflación en México. Y eso a Banxico lo va a poner en una situación muy complicada. Y ahora sí tu pregunta, el tipo de cambio. El peso no está fuerte, yo creo que más bien el dólar está débil. Si vemos las 32 monedas más importantes del mundo, de las cuales el peso es una de ellas, somos como la 11ª moneda más operada a nivel mundial, estamos a media tabla. El peso ha estado entre la 10 y la 17 en los últimos, 2 meses. Lo que está pasando es que el dólar se está derritiendo, más que el peso está fuerte. Y yo un poco pensando ahí como financiero, lo que creo que está pasando es que los mercados están diciendo, si Trump nos pone aranceles, hay 2 formas de absorberlos. Digamos que este teléfono es hecho en México. Si lo ponen en Estados Unidos hoy, si no hay aranceles, su precio en Estados Unidos es P. Si le ponen un arancel de 20%, se vale P por 1 más 0.2. 20% de arancel, 1.2, se vale 1.2 veces su precio inicial. Si el tipo de cambio se cae 20%, el teléfono cuesta P por 1.2 por 1 menos 0.2. O sea, regresamos a P. El tipo de cambio otra vez puede ser un puente. Si me cuesta más comprar en el otro país, pero me hacen un descuento en el peaje de cruzar el puente, pues regresamos al punto inicial. Y yo creo que lo que está pasando es que el tipo de cambio en cierta manera está haciendo su chamba. A partir desde principios del año pasado y toda la incertidumbre que hubo, el tipo de cambio es de 17%. Ahorita hemos recuperado un poquito menos de la mitad. Yo creo que lo que está diciendo el peso es, pues no va a estar tan feo la situación en México, pero de todas maneras estamos absorbiendo parte de ese costo. Entonces yo creo que el tipo de cambio está haciendo su chamba. Yo por eso creo que vamos a estar bien. Sí tenemos temas que sí, por ejemplo, nos hemos abaratado. El diferencial México-Estados Unidos estaba haciendo 400 básicos, se fue a 400 a 500 cuando gana Trump. Cuando se cancela el aeropuerto de la Ciudad de México se va a 500, 600. No nos hemos recuperado a donde deberíamos. Y el otro punto es la bolsa mexicana, sí también ha estado a niveles, price earnings ratio, o sea, cuántos años te dan de ventas por comprarte una participación en tu empresa, sí hemos perdido como 5 años. O sea, tenemos menos apetito por comprar México. Hay muchas explicaciones para esto. Yo que parte puede ser lo que platicamos del tipo de cambio. Yo que a todo el mundo le gusta comprar de descuento. Yo si quiero comprarme una cafetera nueva, pues me espero al Black Friday. Con el tipo de cambio tan fuerte estamos un poco pateando el Black Friday. A mí me gustaría que el tipo de cambio estuviera 22, 24, porque creo que en ese momento pues México está en Black Friday. Cuando México está en Black Friday vendemos más, exportamos más, llega más gente, pues porque a la gente le gusta comprar más barato. Entonces yo creo que al país le haría bien que nos abaratáramos un poquito. Y esto pues es un poco mi formación más de ingeniero financiero que de economista. Yo creo que no hay malas historias, hay malos precios. Si veo una empresa, tengo empresa A y empresa B. La empresa A me paga 7%, la empresa B me paga 14%.
Normalmente la historia B es mucho por empresa, pero a mí como me gusta pensar en eso es, ¿cuánto tengo que perder en la empresa B para que no me convenga comprarla? A 7% tú duplicas tu lana cada 10 años. Si la empresa B paga 7 puntos más y no voy a perder la mitad de mi dinero cada 10 años, sigue siendo mejor comprar la historia B. Entonces, a mí me gusta mucho más, bueno, me dices, ¿está negativo, positivo? Pues que no. Yo, mi chamba es hacer billetes, igual que creo que casi todos ustedes. Y la verdad es que si tu chamba es hacer billetes, pues el tema es encontrar que el retorno sea el suficientemente bueno para compensarte por el riesgo que estás tomando. Y yo creo que esa es la cosa más importante que a mí yo he aprendido a lo largo de mi vida del sector privado. Sí, ahí sí pauso por si tienen alguna otra pregunta y ya con eso acabo la presentación. ¿Tienen alguna pregunta? Justamente hablando de este tema, pero a nivel de inversión extranjera directa, ¿cómo estaría la posición de México principalmente versus el pasado y ahora con lo que viene, ¿no? La inversión extranjera directa en México está particularmente difícil de leer, porque por ejemplo, si vemos el número de inversión extranjera directa total, está bastante sólido. Pero si lo descompones por nuevas inversiones y retención de utilidades por empresas que están en México, solamente el 15% del total son nuevas inversiones. Lo cual está raro. ¿Qué creo que está pasando? Ante toda la incertidumbre que estamos viendo y todo el ruido y algunas cosas reales que estamos viendo, ¿por qué están invirtiendo los que ya están acá? Poquillo que conocen México. Que han visto que pues, el país es bastante resiliente, que las cosas pues, siguen caminando. Entonces, los que ya están acá siguen invirtiendo, los otros pues, están viendo a ver qué pasa. Esa es una lectura. Lo que sí me preocupa es que sí la inversión física, porque la inversión extranjera directa es un flujo financiero. No estás construyendo nada. Si yo soy dueño de esta silla, que es una empresa, y yo también soy americano, y yo me vendo esta silla a mí mismo con mi pasaporte americano, eso cuenta como inversión extranjera directa. La silla sigue siendo la silla, yo sigo siendo el dueño, nada más le cambié de pasaporte. Eso es inversión extranjera directa. Eso contaría como tal en las cuentas nacionales. La inversión física, eso sí es construir cosas, y esa sí está débil. Entonces, yo que hay lecturas positivas y negativas, como muchas de las cosas que estamos viendo ahorita en México. La inversión física está débil. Parte de eso es el ajuste fiscal que estamos viendo, parte de eso es un poco la incertidumbre, pero lo que sí es cierto es que las empresas que están en México están guardando dinero y eso pareciera que es inversión que va a venir después. Entonces, ahora sí me van a regañar porque a mí me choca como economista decir así, en una mano estamos contentos, en una estamos tristes, pero creo que en este caso sí aplica. Mi chamba es decir, compré esto, pero en este caso creo que sí hay señales positivas y negativas. Pero no digo nada. Sí. Este año ya estaba complicado para el turismo. ONU Turismo ya anticipaba una serie de problemas por un bajo crecimiento económico en el mundo, el conflicto en Medio Oriente, etcétera. Pero ¿cómo se convierte el panorama todavía más complejo con la entrada de Estados Unidos, la posibilidad del cierre del estrecho de Hormuz? ¿Qué ves para el turismo en la segunda mitad del año? A mí me da la impresión que el turismo en México no es tan sensible a eventos geopolíticos, sino más bien a si los americanos están ricotes o no. Porque pues sí sigue siendo abrumadoramente la principal fuente de turismo a México, Estados Unidos. ¿Qué creo que pasó? La familia americana promedio, como el 90% es más aquí, antier, un amigo me dijo feliz día de impuestos, porque para el americano promedio la semana pasada fue el día que acabaste, así si ves el porcentaje de tus ingresos que se van a pagar impuestos y eso lo pones como porcentaje del año, la semana pasada para el americano promedio empezaron a trabajar para ellos. O sea, a partir de la semana pasada el americano promedio ya pagó todo el porcentaje de sus ingresos que le tocan impuestos y a partir de eso tiene dinero para él. En Estados Unidos además, como el 90% de las familias promedio tienen casi el 90% de sus ingresos comprometidos
el momento que le pagan la chequera, porque son los impuestos, más la renta, más el lease del coche. El gasto discrecional solo es como el 5 o 10% de la familia promedio. Entonces, cuando tenemos algo como lo que pasó el año pasado, que tuvimos un choque de la caída en la bolsa, de la caída en todas estas cosas, pues ya se les acabó el dinero discrecional. Entonces, yo creo que una de las razones por las que estamos viendo esa pues, caída en cosas discrecionales como puede ser el turismo es la caída en la bolsa, que ya está revirtiendo. Digo, la bolsa americana sigue ligeramente en terreno negativo, pero hace un mes y medio estaba profundamente negativo. Yo creo que estamos viendo ya una recuperación de eso. Yo creo que lo que llama Trump el Big Beautiful Bill va a tener dos impactos. El primero son déficits más grandes. Eso sube las tasas. Yo creo que en un año eso va a ser un problema. Pero ahorita, si ves a qué están cortando impuestos, casi todo es bueno para el consumidor. Cortar impuestos a las propinas, transferencias de cortes sin impuestos a los diferentes segmentos de la población. Yo creo que en la segunda mitad del año los americanos van a decir, pues sí, mis pobres hijos van a pagar tasas de interés más altas, pero yo ahorita voy a tener dinero para tomarme más margaritas. Entonces yo creo que vamos a ver un repunte en la segunda mitad del año con estos cortes fiscales. Yo creo que eventualmente va a haber un tema por el tema de tasas de interés, pero yo creo que es un tema para 2026. El nivel de deuda, es más, dígame si puse esa gráfica, lo que pasa es que cortando cosas no sé si la dejé, pero bueno, si no te la platico mejor. Yo creo que una de las suertes que tiene nuestro país es que cuando la cigüeña nos tiró en el mundo, nos tiró junto al caballo que desayunó Red Bull. El argentino promedio neto de deuda, así tú agarras todos los activos financieros de lo que es dueño un país y le restas todos sus pasivos, el argentino promedio tiene 1.500 euros netos de deuda. El mexicano y el brasileño promedio estamos como en 8.000, 9.000 euros netos de deuda. El chino promedio está como en 15.000. El español promedio está como en 40.000. El alemán, inglés, francés está como en 65.000 euros. El japonés promedio está en 100.000. El canadiense promedio en 120. O sea, ya estamos en nuestro vecindario y ya tenemos uno de los más ricos del mundo. El americano promedio neto de deuda tiene 260.000 euros. 4 veces lo que el alemán, francés, inglés y casi 20 veces lo que el chino promedio. Afortunadamente para nosotros, la cigüeña nos tiró junto al país que más lana tiene para gastar. Sí es muy disparejo entre personas y demás, pero en agregado el balance americano es una chulada. Yo creo que afortunadamente para nosotros ahí sí, pues la suerte no hay que quejarse, hay que agradecerla. No sé si tengan otra pregunta. Me quedan 2 minutos 50. Sí, a mí te voy a explicar cómo me lo explico a mí. La bolsa americana si va a seguir subiendo y eso tiene impacto en los americanos. Yo creo que la generación más próspera de la historia, posiblemente de la humanidad, son los baby boomers. Fue una generación súper trabajadora, le tocó un mundo muy, muy benigno, un mundo relativamente pacífico y demás. Y pues es una generación que tiene mucho de su patrimonio en mercados, bolsa, casas, demás. Mis 3 senseis de ser cerdo capitalista con esto, uno de ellos es mi socio en una cosa que tengo en Houston de negocio, hay que ver las valuaciones, más que el momentum y esas cosas. Históricamente, con tasas de interés digamos de 4 o 5% de descuento, porque ¿qué es una bolsa? ¿Qué es un bono? Es un stream de cash flows futuros que al traer al valor presente con una tasa de descuento me da un valor justo. El P ratio del Dow Jones, con tasas, digamos, razonables, debe estar en 18 o 20 años de P ratio. El S&P 500, 20-25. El Nasdaq debe estar como 25-30. A pesar de que ha subido mucho la bolsa americana, la verdad es que en valuaciones está cerca de su valor justo. Así, si tú ves la capacidad de generar dividendos de las empresas americanas y lo traes a valor justo, a valor presente, no está cara la bolsa gringa. Yo creo que ahorita que pase de moda el vender Estados Unidos porque la gente del mundo esté enojada con Trump, que eventualmente va a pasar porque como dice en la película de Wall Street, Gordon Gekko, el personaje simpático pero medio malo, greed is good, pues la verdad es que pues la gente juega con su dinero para hacer lana. Y yo creo que los mercados americanos están
relativamente atractivos. Entonces yo creo que la combinación de los tax cuts y valuaciones atractivas van a hacer que la bolsa americana va a rebotar. Digo, este año la bolsa mexicana le ha ganado a la americana como por 15 puntos porcentuales. Yo creo que ahorita está empezando a estar bastante barato. Hay dos. Ahí, digo, legalmente no puedo darles tips de inversión porque tienen que demostrar que son yo por chamba solo puedo asesorar inversionistas certificados, pero te puedo explicar la lógica con la que a mí me gusta invertir. A mí me educaron que inviertes un poco para preservar capital y demás. Históricamente a mí me gusta tener como 50% de mi dinero en la moneda en la que vivo, 50% en la de fuera, eso es una cobertura natural, como 40% en bienes raíces, 30% en renta fija, 30% en renta variable. Porque cuando todo está bien, a lo que mejor le va es renta variable. Los bienes raíces lo que te dan son cash flows de renta. Y ahí yo lo que hago para la parte de bienes raíces, a mí me gusta es más, creo que hay muy pocas formas en las que un ser humano normal pueda hacer dinero tan fácil como bienes raíces, siempre y cuando estés consciente de las valuaciones. ¿Y a qué me refiero con esto? Si yo compro una casa en México de 15 pesos, pago 5 pesos de enganche, tengo 10 de hipoteca. Una hipoteca de 10 pesos en México son como 12 centavos más o menos de hipoteca. A eso le sumas predial y demás. Anualmente estás pagando en México una casa, digamos, más o menos en la Ciudad de México, digamos, clase media hacia arriba, estás pagando como 7 veces los flujos que te genera de renta, que es bien alto. En México sale muy caro comprar casas. Si tú compras en cambio una casa que pagas 20% de enganche y se paga sola, así tú logras que los cash flows de rentarla te cubran los cash flows de comprarla. 20 años después, cuando se acaba la hipoteca, tu porcentaje de la casa de la que eres dueño pasó de ser 20% a 100%. O sea, multiplicaste tu dinero sin pagar impuestos porque no estás recibiendo ingresos, multiplicaste tu lana 5 veces. Tuviste un retorno en equity 500% en 20 años. Esa es de las cosas que más fácil hace que una persona normal haga dinero. El tema siempre es, sí existen, yo a eso me dedico por fuera, mi negocio fuera del banco es buscar eso. Sí existen mercados donde las casas se desapalancan solas. A mí eso es de las cosas que más me gusta hacer porque es absolutamente legal hacer 500% de retorno en equity sin pagar impuestos. Y es absolutamente legal hacerlo. Una pregunta, en relación al Artificial Intelligence, AI, ¿cómo ves eso impactando turismo en general o industrias en general? Porque todo el mundo le está apostando a eso. Y todos los chips y todo eso, para mí sí va a haber un impacto fuertísimo en las bolsas, las empresas, aquí al corto tiempo, ¿no? ¿Preguntas sobre la guerra? No, los chips, por ejemplo, Nvidia, cómo está desarrollando los chips para Artificial Intelligence. Todo el mundo está apuntando a ese negocio para el futuro. Y si miras las evaluaciones de esas empresas, que puede ser también Meta, puede ser también Apple, Google, están apostando a eso. Y tiene que haber una corrección en esas evaluaciones al corto plazo, ¿o estoy equivocado? ¿Qué es tu punto de vista? Sí, digo, 3 cosas. A mí una gráfica que hizo Mohamed El-Erian, que para mí es de los grandes inversionistas del mundo, que es ahorita el G de Allianz, que es uno de los inversionistas más grandes del mundo. Mohamed El-Erian hace como un par de años puso una gráfica que a mí me encantó, porque lo pone en perspectiva cuánto afectaron a la humanidad las nuevas tecnologías. Hasta acá arriba está la penicilina, duplicó la expectativa de vida del ser humano y por lo tanto los incentivos para invertir en capital humano y demás. Acá arriba está la electricidad, pues pasamos a poder aprovechar 24 horas del día en vez de 10. Acá arriba, digo, no hasta allá arriba, pero en medio alto está el internet, está las computadoras, está el avión, están los motores. La inteligencia artificial yo creo que está más o menos ahí. Todas las tecnologías que estamos viendo ahorita revolucionar la inteligencia artificial y demás, yo las veo un poquito como es el internet. Es más, yo lo veo con mi equipo. La cantidad de información que puedes procesar con ella ahí es brutal.
un poquito como lo que nos hizo el Internet. Yo cuando empecé a trabajar en los 90s, pues teníamos una computadora con Internet de los que chillaba por cada 30 personas. La productividad por oficina y el acceso a información cuando cada quien tiene Internet rápido es brutalmente más grande. No creo que es tan importante, por ejemplo, como la penicilina o la electricidad, pero sí es muy importante. El blockchain para mí está acá abajo, es una cosa muy eficiente para guardar información de alto valor, pero poco turnover porque es muy cara en energía. Entonces, y la verdad es que lo veo un poco en mi equipo. Yo, por lo que hago, todo el día busco gente muy buena para números y para programar y demás, pero creo que tiene un lado negativo. A mí me acaba de pasar hace 2 semanas que estamos tratando de calcular el porcentaje de las exportaciones mexicanas que iban a ser afectadas por los aranceles de Trump, y pues eso es un número que voy a sacar una vez. Uno de mis chavos, le pedí que si me lo calculaba, llevaba como 10 horas y no me daba el número, porque estaba un poco abusando de esa tecnología. Estaba buscando hacer un código para que automáticamente le calculara un número que voy a usar una vez. Es una herramienta. Y pues cualquier herramienta te puede resolver casi cualquier problema de un carpintero, pero hay las ideales. Un martillo pues es lo mejor para un clavo, una llave de tuercas para una tuerca, pero la inteligencia artificial es una herramienta, y yo creo que más importante que saber usarla es que saber darle vueltas es saber qué herramienta es la correcta en cada momento. Es más, yo creo que eso va a ser los grandes debates que va a tener los sistemas educativos mundiales hacia adelante. ¿Cuáles son los skills más valiosos para un ser humano? Yo creo que van a seguir siendo la creatividad, el proceso de trabajar. Cuando vas a resolver un problema, el primer paso que tienes que hacer es dar un paso para atrás y hacer un plan de cómo vas a llegar a él. ¿Cuál es la herramienta más eficiente para usar? ¿Cómo la voy a usar? ¿Qué otras herramientas me convienen? Yo creo que eso va a ser de los grandes debates de la humanidad. Es más, nos tocó una conferencia que hicimos de bancos centrales en Florida, y uno de los que habló en el evento fue el director del programa de inteligencia artificial y de finanzas de MIT. Nos dio una conferencia, la verdad es que espeluznante, sobre cómo la inteligencia artificial y los robots ya podían automatizar cirugías de reemplazo de caderas. Y pues todos dijimos, pues nuestros hijos van a ser víctimas de The Matrix. Y en la comida todos salimos corriendo a sentarnos con él y le pregunté, ¿qué van a hacer nuestros hijos? Y me dijo, mire Eduardo, yo creo que el futuro para los seres humanos van a seguir habiendo 3 grandes categorías de trabajo. Los empleados de cuello azul. Se volteó con nosotros y nos dijo, ¿cuántos de ustedes en la mañana fueron a Starbucks? Pues todos levantaban la mano. Nos dijo, bola de tontos, porque una cápsula de Nespresso cuesta 70 centavos, te da un Nespresso perfecto cada vez que lo pides. Un café Starbucks cuesta $5. Pues lo compramos porque somos irracionales. Pero mientras el ser humano siga siendo irracional y compremos cosas, pues digo, mi traje probablemente podría comprar una quinta parte del precio de lo que pagué, pero pues viaja bien, se arruga menos y pues soy medio tarugo y lo pago. Entonces va a seguir habiendo trabajos que tal vez son subóptimos, pero yo cuando viajo y llego a un hotel, pues me gusta que haya un bar y haya un cantinero porque estoy solo de chamba y me gusta tener con quien platicar. Eso implica que va a haber chambas para cantineros. El trabajo de cuello blanco del futuro es mucho más complicado, porque ya no es ser abogado, ser financiero, ser doctor, sino eso y además hablar computadora. Es más, yo en el colegio de mis hijos todo el día oigo que el inglés. En 5 años la gente va a caminar con sus AirPods y tu teléfono y a tiempo real van a traducir. Yo creo que el idioma del futuro es entender la computadora. Entonces el empleo de cuello blanco del futuro yo creo que va a ser el que habla computadora, el que sabe eficientar el proceso de vivir con las computadoras. El rico del mundo siempre es el mismo. Es más, es el italiano que me vendió mi traje y me vende un pedazo de lana de $15 a 500. ¿Por qué? Porque soy bien tarugo. Pero mientras los humanos vamos siendo irracionales, el que explota un poco esta irracionalidad humana, pues es el más rentable. Entonces yo creo que la inteligencia artificial, con muchas innovaciones, es una herramienta. Para ser competitivo en el futuro hay que saberlo usar. Y el más exitoso de todos, por lo menos si mides el dinero como métrica de éxito, pues es el italiano que me vende un traje a 500 veces lo que cuesta la lana. No, es que yo cuando daba clases y quería explicar esto a mis alumnos, siempre les ponía una foto de una vaca. ¿Cuánto cuesta una vaca? Más o menos $500. ¿Cuánto cuesta una bolsa hecha de cuero de una marca buena? $5,000. O sea, de la vaca sacas
10 bolsas, carne, leche y demás, pero pagamos, 50 veces lo que vale. ¿Por qué? Porque el ser humano es irracional. Y eso es la chulada, porque gracias a eso hay mercado y oportunidades para hacer dinero. Ahora sí creo que ya se me acabó el tiempo, pero no tengan alguna pregunta ya. Creo que ya se me acabó el tiempo. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Hay tiempo para una pregunta más? No. Hay una pregunta nada más, Miriam, adelante. Rápido, me da hasta miedo hacerla, pero ¿qué tanto crees que vaya a impactar en el turismo? Porque nuestro principal productor de turistas es Estados Unidos. ¿Qué tanto crees que vaya a impactar el tema ahora con la guerra? Pues puede ser hasta un ligero positivo. A mí me tocó cuando era chavo, por ejemplo, en la primera guerra de Irak, que a la gente le empezó a dar miedo ir a ciertos destinos con riesgo de ataques terroristas, por ejemplo, más altos. Entonces yo creo que puede ser hasta no sé qué tan importante, pero puede ser un factor positivo para México. Yo creo que eso es, si algo va a ser positivo. Igual que un poco el cambio de sentimiento hacia Estados Unidos menos benigno en Europa, Canadá, para nosotros es una oportunidad enorme. Así, muchísimas gracias.